Ok, entonces pues ya el día de hoy vamos a ver prácticamente el último tema de matrices. Vamos a ver otra aplicación ya diferente a lo de la exponenciación de matrices, que pues es básicamente lo de Gauss-Jordan, ¿no? Entonces, bueno, te vamos, supongo que ya han visto incluso más de una vez el tema de Gauss-Jordan. Se ve normalmente en la vocacional y después se vuelve a ver en álgebra lineal. Entonces, pues bueno, nada más ahorita vamos a recordar rápido de qué se trata este método. Y vamos a ver la programación y ya después vamos a ver problemas. Entonces, pues básicamente eh, lo que resuelve, bueno, una de las cosas que resuelve Gauss-Jordan, porque no es la única, es la primera aplicación que vamos a ver, pues es que resuelve sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, básicamente lo que queremos en este caso, cuando tenemos ecuaciones lineales, es hallar valores para las variables x1, x2 hasta xm, eh, tal que se resuelva, bueno, tal que esos valores de las variables sean una solución a un sistema de ecuaciones lineales. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí sería como que la forma general, que es tener coeficientes, esos a 1, por ejemplo. Esos a son coeficientes, o sea, son coeficientes que acompañan a las variables que son las x. Entonces, pues eh, cada término se compone de un coeficiente multiplicado por una variable, y la suma de varios términos pues compone una ecuación lineal. Entonces, esa suma de términos pues va a estar igualado a otro valor, un valor que le vamos a llamar BDI. Entonces, de forma general, podríamos considerar que tanto los coeficientes como los Bs, pues son números reales. Ok, entonces, aquí vamos a ver pues que el método de Gauss-Jordan nos va a permitir resolver las ecuaciones cuando tanto los coeficientes de las ecuaciones como el valor al que están igualadas las ecuaciones pues son números reales. ¿Ok? Y podemos tener, bueno, aquí tenemos, vamos a considerar que m es la cantidad de variables y n es la cantidad de ecuaciones. Ok, vamos a considerar eso, que n es el número de ecuaciones, y m va a ser el número de variables. ¿Ok? Y bueno, nomás aquí como un ejemplo, nomás para poner un ejemplo, ¿no? Vamos a considerar una ecuación, vamos a considerar por ejemplo la de una que sea x1 más 3x2 igual a 5, por ejemplo, y una que sea 7x1 menos 2x2 igual a 6, ¿no? O sea, sería como que un ejemplo de una ecuación, de un sistema de ecuaciones lineales. ¿Eh? Bueno, aquí posee puros enteros, pero también pueden ser números reales, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí puede estar, en vez de estar igualado a 5, puede estar igualado a pi, por ejemplo. Y bueno, una forma en la que también se pueden representar estos sistemas de ecuaciones es por medio de matrices. ¿Ok? Y de hecho esta representación pues es la que utilizamos ya en la computadora. Básicamente lo que hacemos pues es que en esta matriz ponemos los
los coeficientes. En una fila ponemos todos los coeficientes que pertenecen a una ecuación. Por ejemplo, acá arriba vemos que en la primera ecuación está a1,1, a1,2 y así. Entonces en la primera fila ponemos a 1,1, a 1,2 y así. Y después ponemos una columna especial, que va a ser la columna que va a contener estas variables b, que son las que están igualadas las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, aquí en la primera fila ponemos a b1, en la segunda fila ponemos a b2 y así. Entonces, vamos a poner una fila para cada ecuación del sistema. Y en la misma columna vamos a poner todos los coeficientes que estén acompañando a la variable x1. ¿Ok? Entonces todas, todas las variables, bueno, todos los coeficientes que ponemos en la primera columna son las que están acompañando al x1. Todos los coeficientes que ponemos en la segunda columna son los que acompañan a x2 y así. ¿Ok? Entonces, básicamente, pues esta va a ser la representación con la que vamos a estar trabajando. Vamos a estar trabajando más con esta representación que con esta de acá. Entonces, básicamente, pues esta matriz correspondería en el caso general pues a este sistema de ecuaciones. Si queremos, por ejemplo, pasar este sistema de ecuaciones que puse aquí como ejemplo a la matriz, pues tendría que ser 1, 3 y acá pi. Y del otro lado sería, y abajo sería 7, menos 2 y 6. ¿Ok? Entonces, este sistema de ecuaciones pues se transformaría en esto. Y pues bueno, bueno, representar un sistema de ecuaciones de esta forma facilita un poco la aplicación de Gauss-Jordan y sobre todo la simplifica cuando lo programamos. O sea, es más fácil programar Gauss-Jordan utilizando literalmente esta matriz. Entonces pues vamos a utilizar esta. Y pues bueno, lo que queremos cuando tenemos un sistema de ecuaciones pues es encontrar soluciones para las variables x que me satisfagan todas las ecuaciones. Entonces pues una forma, bueno, el objetivo es que nosotros de esta matriz, que es la matriz del sistema de ecuaciones, queremos llegar a una matriz que contenga unos en la diagonal principal y que pues esos unos pues me representen las variables. Por ejemplo, este 1 de acá me representa a x1, este 1 de acá me representaría a x2 y así, y que eso pues esté igualado al resultado, ¿no? Al resultado aquí le puse b'1, b'2. Entonces el objetivo es que de esta matriz pues llegamos a esta. Y es a lo que nos ayuda el método de Gauss-Jordan, a convertir esta matriz a esta otra matriz que pues ya me va a contener la solución del sistema de ecuaciones. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí ya no sé cuál va a ser la solución. Pero bueno, imaginemos que tenemos un sistema de ecuaciones que su solución es esta. Aquí tiene 1, 1, aquí tiene 0, 1. Ya, su solución es que x1 valga 5 y que x2 valga menos 2, ¿no? No es la misma que de la de allá arriba porque no sé cuál sea la solución de allá arriba. Pero bueno, aquí este resultado, bueno, esta matriz de resultado me representa que x1 vale 5 y x2 vale menos 2.
¿ok? Entonces, pues bueno, ese es el objetivo de cuando tenemos un sistema de ecuaciones, encontrar esa solución. Y bueno, si recordamos, también pueden existir varios resultados. Puede suceder que no exista solución para un sistema de ecuaciones. Entonces, los posibles resultados cuando resolvemos un sistema de ecuaciones son que existe exactamente una solución, que existe, bueno, voy a poner que exista infinitas soluciones, o que no exista ninguna solución, que no exista ninguna solución. ¿Ok? Estas son como que las dos, bueno, que los tres posibles resultados que pueden ocurrir al momento de resolver un sistema de ecuaciones, que encontremos que existe exactamente una solución, que sería como que el caso ideal, en la que, por ejemplo, aquí esta matriz pues me representaría que existe exactamente una solución. ¿Ok? Ahora, que existan infinitas soluciones también puede ocurrir, o sea que, que podemos elegir infinitas combinaciones de variables, bueno, de valores para las variables que satisfagan el sistema. O el otro posible resultado pues es que no exista ninguna solución, o sea que no importa qué valores le pongamos a las variables, nunca se van a satisfacer estas ecuaciones. Entonces son los posibles tres resultados que podemos obtener. Y la ventaja de Gauss-Jordan es que nos permite identificar pues esos tres posibles resultados. Entonces vamos a pasar ahora sí a pues el método de Gauss. ¿Okay? Entonces pues ya, pues Gauss, pues este método de Gauss-Jordan pues fue descrito por Jordan, pero pues se incluye el nombre de Gauss porque se basa en el método de Gauss. Entonces, aquí antes de ver el método, pues hay que recordar que hay tres propiedades de los sistemas de ecuaciones sobre los cuales podemos trabajar para encontrar la solución. Entonces, por ejemplo, aquí lo que nos dice pues es que el sistema es equivalente si intercambiamos filas. Ok, o sea, eso como que es un poco trivial, pero básicamente lo que nos dice, a ver, voy a utilizar el mismo de ahí arriba, 1, 3pi, bueno, puedo utilizar cualquiera porque ese no, voy a utilizar cualquiera, 1, 7pi y 5 menos 2, 6. Ok, entonces básicamente lo que nos dice eh, esta propiedad de que el sistema es equivalente si intercambiamos filas, es que si nosotros pues intercambiamos dos filas de esta matriz, el conjunto de soluciones para las variables sigue siendo el mismo. O sea que la solución, a ver, aquí voy a poner 6 y aquí. Ok. Entonces aquí básicamente lo que nos dice es que la solución para este sistema de ecuaciones va a ser el mismo que la solución para este. Ok, lo que nos dice es esta propiedad. Aquí intercambiamos las filas, que la primera fila la movimos para abajo y la segunda la movimos para el principio. Entonces, pues lo que nos dice aquí la propiedad pues es que la misma solución va a ser la misma solución para las dos matrices. Bueno, aquí como que esta propiedad es muy fácil de ver porque al final de cuentas tenemos pues el mismo conjunto de ecuaciones, nada más que en distinto orden, ¿no? Entonces, pues aquí ya es más fácil de ver porque es la misma solución para las dos matrices, bueno, para los dos sistemas.
Y bueno, aquí viene una propiedad un poco más interesante que nos dice que el sistema es equivalente si multiplicamos una fila por un número distinto de cero. O sea que si nosotros agarramos, voy a copiar la misma, si nosotros agarramos cualquier fila y multiplicamos toda la fila por un número distinto de cero, la solución va a seguir siendo la misma. Por ejemplo, si multiplicamos la primera, la segunda fila por menos 2, y pues nos queda lo siguiente, que nos quedaría menos 10, 4 y 12 y menos 12. Entonces, esta propiedad lo que nos asegura es que la solución para esta matriz va a ser la misma que la solución para esta otra. ¿Ok? Nosotros resolvemos las soluciones que haya para este sistema de ecuaciones va a ser la misma que la que haya para este otro sistema. Por eso decimos que son equivalentes. Esto es un poco más difícil de ver por qué. Obviamente hay que demostrarlo por qué. Pero bueno, eso normalmente se hace en una clase de álgebra lineal. Aquí no lo vamos a demostrar como tal, pero sí vamos a dar una razón para saber de forma intuitiva por qué funciona. La razón por la cual funciona esto es que generalmente en matemáticas decimos que dos expresiones son equivalentes si nosotros podemos pasar de una expresión a la otra. Y bueno, aquí para pasar de esta fila a esta otra, pues lo multiplicamos por menos 1, ¿no? Pero una razón por las cuales debe de ser equivalente es que necesitamos que también podamos regresar al estado original, ¿no? O sea, una de las razones, no es la única, es que nosotros, para que sea equivalente esta solución a esta, es que nosotros podamos regresar de esta a esta, ¿no? Entonces, pues para regresar de, de esta fila a esta otra, pues es multiplicarlo todo por menos un medio. Nosotros agarramos esta fila y la multiplicamos por un medio, pues vamos a regresar a esta de acá, ¿no? Entonces, la existencia, bueno, el hecho de que podamos revertir, por así decirlo, la operación, es una de las razones por las cuales puede ser equivalente estas dos matrices en cuanto a soluciones. ¿Okay? Si nosotros aplicáramos una operación que no tenga un inverso o que no haya forma de revertir esa operación, pues ahí no podríamos decir que son equivalentes. ¿Okay? Ahorita más tarde vamos a aplicar esa idea pues en una de las aplicaciones de Gauss-Jordan. Pero bueno, por lo mientras, pues hay que tener en cuenta esta propiedad de que podemos multiplicar una fila y va a seguir siendo el mismo conjunto de soluciones. Y pues la última propiedad que vamos a utilizar pues es que el sistema es equivalente si a una fila le sumamos un múltiplo de otra fila. Por ejemplo, bueno, aquí vamos a copiar el mismo, que sería 1, 7, por acá pi, por acá 5, por acá menos 2 y 6. Entonces, si yo, no digamos que la primera fila es R1 y la segunda fila es R2, si yo a R1 le sumo, pues menos 2 por R2, o sea, si yo multiplico toda la segunda fila por menos 2 y eso se lo sumo a R1, entonces el resultado va a seguir siendo equivalente. Por ejemplo, aquí sería, bueno, aquí la segunda fila pasaría igual, solamente que aquí sumo, aquí este 1 le sumo 5
por menos 2, o sea, sería 1 menos 10, que sería menos 9. Ok, y aquí al 7 le sumo menos 2 por menos 2, que sería 7 más 4, sería 11, que sería pi más 6 por menos 2, que bueno, aquí además lo voy a dejar representado así como pi menos 12, ¿no? Para no trabajar con decimales. Entonces esta propiedad pues lo que nos dice es que nosotros, si tenemos esta matriz y aplicamos esta operación, pues va a seguir siendo, va a seguir teniendo el mismo conjunto de soluciones. Entonces vamos a decir que son equivalentes. ¿Okay? Y lo mismo aquí, intuitivamente podemos saber que esto se cumple porque nosotros podemos revertir esta operación, ¿no? O sea, nosotros podemos regresar al estado original si a R1 pues ahora le restamos menos 2 por R2, ¿no? Nosotros a la primera fila le restamos ahora menos 2 por R2, pues ya, vamos a regresar a la misma matriz. ¿Okay? Entonces la idea de Gauss-Jordan es aplicar esas tres propiedades para pasar de esta matriz, de la matriz que me representa el sistema de ecuaciones, a la matriz que me representa las soluciones. ¿Okay? Si yo logro convertir esta matriz a esta otra, utilizando estas operaciones que me mantienen la equivalencia, entonces yo puedo pues encontrar la solución de un sistema de ecuaciones. ¿Okay? Entonces de eso es en lo que se basa pues Gauss-Jordan. Y pues bueno, vamos a describirlo como un algoritmo porque pues lo vamos a programar. Entonces básicamente de lo que se trata Gauss-Jordan pues es que vamos a recorrer todas las columnas desde 1 hasta m. Recordemos que esta m que estamos escribiendo aquí representa la cantidad de variables que tenemos, ¿no? Entonces, como tenemos una columna para cada variable, pues entonces recorremos todas las columnas desde 1 hasta m. Y entonces, de lo que se trata este algoritmo, pues es que de forma iterativa vamos a hacer ese corrimiento de las columnas desde 1 hasta m. Y dentro de cada iteración, bueno, que mejor le voy a poner con números, porque son pasos. No sé, ¿qué voy a poner? 1, poner 2, 3 y 4. ¿Okay? Entonces el primer paso es encontrar un pivote para la columna J. ¿Okay? Digamos que yo ya procesé la columna 1 y estoy procesando ahora la columna 2. Digamos que ya procesé la columna 1. 2, 4, 0, 3, 1, 1, bueno, 1 aquí, 3, 2, menos 1, ¿ok? Entonces bueno, ya digamos que, bueno, aquí va a pasar cosas feas, entonces mejor voy a poner 9 y aquí voy a poner menos 6. Entonces, a ver, el primer paso en cada iteración pues es encontrar un pivote. Y pues bueno, aquí vamos a, digamos que ya tenemos procesado la primera columna. Entonces la J pues ahora ya está en la segunda columna, ¿no? Entonces digamos que ya estamos procesando la segunda columna. Ya procesamos la primera. Y ya después de procesar la primera columna nos quedamos con esta matriz. Entonces ahora vamos a procesar la segunda columna, ¿no? Entonces lo que nos dice este paso es que tenemos que encontrar un pivote
Y un pivote significa que vamos a encontrar un elemento en la columna J que sea diferente de 0. Aquí tenemos dos elementos que son diferentes de 0 en la segunda columna, que pues son esos dos 3. Pero aquí la condición es que no podemos elegir un elemento como pivote que esté en una fila que nosotros ya utilizamos anteriormente como pivote. ¿Okay? Aquí como nosotros ya hubiéramos procesado la primera columna, pues en la primera columna necesitamos un pivote, ¿no? Entonces, pues aquí este elemento es el único que es diferente de 0 en la primera columna, entonces este debió de haber sido el pivote en el primer paso, en la primera iteración. Entonces no podemos elegir este 3 como pivote porque ya elegimos esta fila como pivote, entonces solamente podemos elegir este 3 como el pivote. Entonces ese es el primer paso, hallar el pivote, ¿no? Entonces ese sería el pivote. Y pues bueno, hasta el momento no hemos modificado esta matriz. Entonces en el segundo paso, ahora sí, es utilizar pues la primera propiedad, que es llevar la fila con el pivote justo debajo de la última fila que utilizamos como pivote. Entonces eso lo que significa es que nosotros tenemos que llevar esta fila que estamos utilizando como pivote, llevarla justo abajo de la última que utilizamos como pivote. Esta fue la última que utilizamos como pivote, entonces hay que poner esta fila justo aquí. Entonces el siguiente paso, 3, 2, 4, sería 0, 3, 9, menos 6 y sería 0, 0, 3 y por acá el 1. Y entonces sería el siguiente paso. Bien, entonces ya este segundo paso, ¿no? Intercambiamos esta fila con esta. Y pues debido a la primera propiedad, bueno, gracias a la primera propiedad sabemos que esa operación pues es equivalente. ¿Okay? El siguiente paso es dividir toda la fila entre el pivote. O sea, vamos a dividir. Mejor lo voy a copiar ya. Ya lo voy a copiar para no hacerlo, volviendo a escribir. Abajo. Cross. Este sería el 3. Entonces sería dividir esta fila entre 3. ¿Okay? Entre 3. Y pues, gracias a la segunda propiedad, pues va a seguir siendo equivalente. Entonces aquí sería 1, que sería 3, que sería menos 2. ¿Okay? Y entonces seguiremos toda esta fila por n contra 3. Y según la segunda propiedad que vimos acá arriba, pues va a seguir siendo equivalente esto. Y ya el último paso, pues es eliminar todos los demás elementos que estén en la fila, en la columna J. Entonces vamos a agarrar, bueno, que me falta dividirlo, lo voy a dividir. Sería 1, que sería 3, que sería menos 6. Entonces queremos eliminar todos los demás valores que se encuentran en la columna J, ¿no? Entonces este 3 lo tenemos que eliminar. Este 2 ya no es necesario eliminarlo. Solamente vamos a eliminar este 3. ¿Okay? ¿Y cómo lo eliminamos? Utilizando la tercera propiedad, que es que a esta columna R1
le vamos a sumar, bueno, le vamos a restar la tercera, digo, la segunda columna multiplicado por 3, ¿ok? Siempre lo vamos a multiplicar la matriz donde está el pivote por este valor, por el valor que queremos eliminar, ¿ok? Entonces este 3 es lo que estamos, por lo que estamos multiplicando la segunda columna porque es el elemento que queremos eliminar. Entonces ya hacemos esa operación. Bueno, voy a copiar todos los que se queden igual. 2, 0, 0, 3, 1 y ya. Entonces aquí sería 1 menos 0 por 3, pues sería 1. 3 menos 1 por 3 sería 3 menos 3 sería 0. Aquí sería 1, digo 2 menos 3 por 3 sería 2 menos 9 sería menos 7. Y aquí sería 4 menos 3 por menos 2 sería 4 más 6 sería 10. Ok, entonces después de aplicar esta operación, pues yo llegué a esta fila. Ok, ya. Según la tercera propiedad, la solución de este sistema es el mismo a la solución de este otro. Entonces yo aplicando estos pasos para cada columna, voy a llegar eventualmente a un estado en el que yo tenga pues puros unos en la diagonal principal, y pues aquí ya voy a tener los resultados, ¿no? Que voy a tener el x1, el x2 y el x3. ¿Ok? Entonces ya, la idea es pues aplicar esto para cada columna y voy a llegar pues a este estado. Ok, entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Ahora lo estamos viendo un poco más rápido porque pues creo que esto pues ya lo han visto al menos una vez. Entonces, nada más para recordarlo para que lo podamos programar. Ok, entonces bueno, esto es cuando solamente hay una solución. Ok, una solución. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que no haya soluciones o que pues haya infinitas soluciones, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a haber infinitas soluciones? Cuando aparezcan eh, las llamadas variables libres. ¿Qué significan variables libres? Las variables libres son, bueno, más bien, creo que en español más bien se llaman variables independientes. Sí, mejor lo vamos a llamar variables independientes. Las variables independientes son, no voy a poner ya. Las variables independientes son variables de las cuales no pudimos encontrar un pivote, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros vamos a llegar a esta matriz si no pudimos encontrar un pivote para esta columna, ¿ok? Entonces esta se va a llamar una variable independiente porque nosotros le podemos asignar cualquier valor a esta variable y va a seguir siendo, va a seguir existiendo una solución para cualquier valor que nosotros le pongamos a esta variable, ¿no? Que aquí lo que pasaría es que nos dirá que x1 más x2 es igual a y1 y x3 es igual a y2. Bueno, vamos a ponerle valores para que no se vea tan feo, que le voy a poner 7 y 2. 7 y 2, ¿no? Entonces ya no podemos eliminar más, ya no podemos eliminar a este x2. Entonces yo le puedo asignar cualquier valor a este x2 y dependiendo de el valor que yo le asigne al x2 va a ser el valor que va a tener x1, ¿no? Entonces a este x2
yo le puedo agregar, yo le puedo asignar cualquier valor, y dependiendo del valor que yo le asigne, pues va a ser el valor de x1. Ok, entonces por eso se llama una variable independiente, porque yo le puedo asignar cualquier valor. Ok, entonces si yo me encuentro con una columna en la que no puede elegir un pivote, entonces existen infinitas soluciones, ¿no? Entonces esta es la condición con Gauss-Jordan para que existan infinitas soluciones. Si yo encontré una variable que es independiente, y pues una variable independiente existe cuando yo pues en una columna no puedo encontrar un pivote. Okay, entonces aquí existen infinitas soluciones. Infinitas soluciones. Okay, que es cuando yo encuentro una variable independiente. Y yo sé que existe una variable independiente cuando en la columna en la que corresponde pues esa la variable independiente, yo conozco, bueno, yo sé que una variable es independiente cuando su columna pues no puede encontrar el pivote. Y no hay soluciones cuando tengo que cuando la matriz me dice que cuando tengo una inconsistencia, ¿no? Aquí esta matriz lo que me dice es que x1 es igual a 7, x2 es igual a 5 y 0 es igual a 3. Ok, entonces si yo tengo una fila en la que tiene puros ceros, pero su última columna tiene un valor distinto de 0, por ejemplo aquí tengo puros ceros en las columnas que corresponden a las variables, pero tengo un 3 en la última columna, entonces esto lo que me está diciendo pues es que 0 es igual a 3. Entonces pues como eso pues es una inconsistencia, pues ya no hay soluciones. Entonces esos son los tres posibles casos. Hay una solución cuando yo pude completar la diagonal principal. Solamente hay infinitas soluciones cuando encontré variables independientes. Y no hay soluciones cuando en una fila tengo puros ceros con excepción de la última columna. Bueno, y aquí, bueno, de hecho es al revés, más bien hay una solución cuando no caigo en ninguno de los dos otros, en ninguno de los otros dos casos. Ok, entonces hay una solución cuando no tengo inconsistencias y cuando no tengo variables independientes. Ok, entonces ya, esos serían los tres casos. Entonces, dudas hasta aquí. Ok, entonces vamos a ver otra aplicación antes de ver la implementación. Porque, o sea, resolver ecuaciones, resolver sistemas de ecuaciones lineales con números reales no me han aparecido problemas que necesiten resolver sistemas de ecuaciones con números reales, pero sí con módulos, o sea, sistemas de congruencias lineales, ¿ok? Que básicamente es esto mismo, o sea, este mismo sistema de ecuaciones, pero en vez de ser como tal una igualdad, tengo congruencias, o sea, esto está modulado. Ok, entonces lo voy a copiar de donde lo saqué. Voy a copiar de Linux. Esta es la imagen. Okay. Voy a copiar este. Está. Okay, entonces básicamente pues es
el concepto es parecido al de los sistemas de ecuaciones lineales. Lo único que pues es que aquí tengo que todo está modulado, un módulo P. Ok, entonces básicamente tengo que encontrar ahora soluciones para las X tal que pues esta suma, si yo la tomo módulo P, sea igual a B1. ¿Ok? Por ejemplo, si tengo 5x1 más 2x2 y tengo 3x1 más x2 y tengo que x1 es igual a 3, x2 es igual a 1, pues tengo que 15 más 2 es igual a 17. Vamos a hacerlo módulo 5, módulo 5 todo. Bueno, módulo 5 no, mejor vamos a hacer un módulo 7. Ok, módulo 7. Y bueno, entonces sería 17 módulo 7, pues es igual a 3. Que sería, eso sería igual a 17. Pero 17 módulo 7 pues es 3. Lo pueden comprobar con Python. Y que sería 3 por 3 más 1, sería 10. Módulo 7 pues es también 3. Ok, entonces a eso nos referimos con este sistema de congruencias. Aquí, bueno, aquí vemos que se cumple que 5 por 3 más 2, que es igual a 17, módulo 7 pues es 3. Y 3 por 3, que es 9, más 1, que es 10, módulo 7 es 3. Entonces, pues aquí la idea pues es que si no nos dan aquí lo que vale x1 y x2, pues si nos dan este sistema de ecuaciones, o más bien sistema de congruencias, yo pueda encontrar un valor para x1 y para x2. ¿Ok? Entonces ya, digamos que yo igual, pues saco esta la matriz, que sería 5, 2, aquí sería 3, 1 y aquí sería 3. Digamos que tengo ya esta matriz, digamos que la idea pues es que yo pueda aplicar aquí Gauss-Jordan y que pues ya me dé que el resultado de que pues x1 vale 3, ¿cuánto valía? Valía 3 y x2 vale 1. ¿Ok? Ya, que sería que x1 vale 3 y x2 vale 1. ¿Ok? Entonces ya sería la idea de las congruencias lineales. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda con el planteamiento de este nuevo problema? Pues básicamente es utilizar el mismo concepto de ecuaciones lineales, pero ahora todo que esté modulado P. ¿Ok? Así como cuando vimos aritmética modular. O sea que sería aplicar todo con aritmética modular. Ok, entonces, pues bueno, resulta que se puede utilizar Gauss también. O sea, si nosotros aplicamos Gauss en esta matriz, vamos a llegar a esta solución. Pero la única diferencia es que todas las operaciones que hagamos tienen que ser moduladas. Ok, o sea, que por ejemplo cuando hacemos esto de R1, bueno, de restarle a una fila le restamos el valor multiplicado, bueno, la otra fila multiplicado por un valor, entonces esto tiene que ser modulado. Todas las operaciones que hagamos, todas las sumas, todas las multiplicaciones, tienen que estar modulado el módulo ese que hayamos elegido, ¿no? O sea, siempre que hagamos una multiplicación, una suma o una resta, tiene que estar modulado en 7.
tenemos que agregarle, hay un módulo 7. Y cuando hagamos esta división, pues tiene que ser el inverso modular. Ok, entonces este debería de ser el inverso modular. Ok, el inverso modular. Que recordamos cuando vimos aritmética modular, vimos que pues no podíamos hacer tal cual la división, ¿no? Ahí lo que hacíamos es aplicar el concepto de lo que es el inverso multiplicativo modular. Entonces cada vez que queramos hacer una división, en vez de hacer la división, tenemos que multiplicar el número por el inverso modular. ¿Ok? Y si recordamos, pues el inverso modular, no, vamos a recordar, el inverso modular se puede hallar con el algoritmo de Euclides. Vimos cómo sacarlo con el algoritmo de Euclides. Y se puede sacar con el pequeño teorema de Fermat. Que nos dice que el inverso modular del número a es igual a, bueno, no sé, vamos a ponerle que es congruente con a la módulo menos 2. Entonces simplemente hay que, no que voy a poner p a la p menos 2 módulo p, ¿no? Entonces aquí básicamente pues hay que aplicar el módulo, bueno, hay que elevar al primo o al módulo menos 2 y pues ya. Ok, entonces pues bueno, también funciona cuando tenemos un módulo, ¿no? Pero solamente funciona cuando tenemos módulos primos, ¿ok? Con módulos primos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si recordamos módulos primos, si recordamos cuando tenemos un módulo primo, pues sí podemos sacar el inverso modular, ¿no? Pero cuando no es un primo, solo podemos sacar un inverso modular cuando el GCD del módulo y el número a sea mayor a 1. ¿Okay? Entonces, o sea, en teoría sí se podría sacar con un módulo general, con un módulo arbitrario, pero pues ya en la práctica yo solamente he resuelto problemas cuando son sistemas con módulos primos. Cuando no es primo, como que hay que hacer estas validaciones de que para sacar el inverso modular se tiene que cumplir esto. Entonces normalmente no va a ocurrir que el módulo no sea primo. O sea, siempre va a ser primo cuando tengamos que resolverlo en un problema. ¿Ok? Entonces, pues ya. Entonces ya, cuando nos pidan resolver un sistema de congruencias con módulos primos, podemos utilizar igual el mismo Gauss-Jordan, pero sustituyendo pues las sumas, las multiplicaciones y las divisiones por sus equivalentes pues en aritmética modular, ¿no? Que es que cuando sacamos sumas, multiplicaciones, tenemos que modular, tenemos que aplicar el módulo. ¿Okay? Pues bueno, realmente cuando he utilizado Gauss-Jordan para resolver problemas, pues es cuando tengo módulos primos. O sea, normalmente es raro que vengan problemas con números reales, casi siempre son sistemas de congruencias con módulos primos. ¿Okay? Y nada más como curiosidad, el módulo más común es el módulo 2. Pero bueno, ahora vamos a verlo para un módulo primo general. Ahora sí vamos a ver la implementación, solamente que alguna duda hasta aquí. Okay. Entonces vamos a ver el código. Se lo voy a pasar para que lo vayan viendo, así que referencias.
aquí está. Y entonces el Gauss-Jordan modificado para resolver sistemas pues con sistemas de congruencias con módulo primo. ¿Ok? Entonces básicamente, bueno, aquí solamente tengo una exponenciación binaria para sacar los inversos modulares, ¿no? Pero bueno, esta funcióncita pues es la misma exponenciación binaria que pues ya hemos visto varias veces. Ok, entonces, pues bueno, básicamente lo que hace la función Gauss-Jordan pues es que recibe esta matriz, ahí, recibe esta matriz, tal cual. Entonces tal cual recibe esa matriz y el módulo que hay que aplicar, ok. Entonces recibe esos dos parámetros, esos dos argumentos, ¿no? Y ya, y ya nada más lo que hago en la función pues es que saco que n sea la cantidad de columnas de la matriz y m pues es la cantidad de columnas de la matriz, ¿no? Y voy a llevar dos apuntadores. El apuntador I va a ser, bueno, punteros, perdón, voy a llevar dos punteros. No, creo que en español sí es lo mismo decir apuntadores o punteros, pero bueno, tengo dos apuntadores, ¿no? Tengo un apuntador I que es igual a 0, que este sería para iterar sobre las filas, y el apuntador J es para iterar sobre las columnas, ¿ok? Entonces ya eh, hago este while para todas las j, pero solamente lo hago hasta m-1. ¿Por qué lo hago hasta m-1? Porque no quiero buscar un pivote en la última columna. Esta columna, recordemos que es la que pertenece a... Bueno, aquí es donde están aquí es donde van a quedar las soluciones. Entonces, como yo no quiero buscar un pivote en esta última columna, pues entonces itero hasta m-1, ¿no? Entonces, el primer paso pues es buscar un pivote para la columna J. Entonces empiezo en la fila I. La fila I va a ser la primera en la que no he utilizado un pivote. Todas las que estén antes de I es en donde ya utilicé un pivote, entonces esas no las tengo que tocar. Entonces empiezo en la fila I. ¿Okay? Por ejemplo aquí, en el ejemplo que vimos aquí, yo tendría que J pues está apuntando a esta columna y que la I esté apuntando a esta fila, porque es la primera en la que no he agarrado un pivote. Buena pregunta. Ok, no sé por qué ahora sigue de repente. Entonces, pues ya. Tengo esto y pues ya, recorro el while para buscar la primera fila en la que el valor que está en la columna J sea diferente de 0, ¿no? Entonces, mientras pues esté en mientras el índice sea menor a la n y mientras el valor pues eh, sea 0, recordemos que bueno, que ponerle un not es lo mismo que ponerle igual a 0. Entonces, mientras pasa eso, pues ya sigo avanzando el índice. Entonces el índice se va a detener cuando encuentre un valor en la columna J diferente de 0 o cuando llegue al final. Si llego al final, significa que no pude encontrar un pivote en la columna J. Entonces me voy a la siguiente columna y pues continúo. Pero si no, hago el segundo paso, que pues es intercambiar la fila y con el pivote, con la fila donde está el pivote, ¿no? Entonces solamente hago este swap. Recordemos que hacer un swap con vectores pues es constante, ¿no? Entonces este swap tiene complejidad constante porque solo estoy swapeando dos vectores.
El siguiente paso es dividir toda la fila I entre el valor del pivote. Entonces, como estoy trabajando con aritmética modular, entonces tengo que multiplicar todo por el inverso modular del pivote. Aquí el pivote es el elemento que está en la posición IJ. Entonces saco el inverso modular del elemento IJ y lo que hago es multiplicar toda la fila I por el inverso modular del pivote. ¿Okay? Eso sería como dividir toda la fila entre el pivote. Y el siguiente paso pues es eliminar todos los valores de la columna J, excepto por el pivote, ¿no? Que sería el último paso que vimos acá, este de acá. ¿Okay? Entonces ya, lo que hago pues es recorrer todas las filas menos la fila donde está el pivote, porque no tengo que tocar el pivote. Y pues ya, hago la transformación que habíamos visto acá, de restarle a la fila K, le restamos el valor del pivote, bueno, el valor que quiero eliminar, el valor que quiero cancelar, que sería este, por, eh, por la fila donde está el pivote, ¿no? Entonces, pues básicamente es lo que hago acá. Primero guardo, pues cuál va a ser ese valor que voy a eliminar. Y pues ya después, pues simplemente hago la operación, ¿no? A la fila K en la posición L le voy a restar el valor que quiero eliminar por el valor en la fila I en la posición L, ¿no? Y aquí nomás dense cuenta, como siempre, aplico módulo. Aquí después de multiplicar aplico módulo. Aquí después de multiplicar y hacer la resta aplico módulo. Y aquí nomás recordemos que como C++ me puede regresar un módulo negativo, pues simplemente como quiero tener todos mis valores entre 0 y el módulo menos 1, pues simplemente si esto me regresó un valor negativo, pues le sumo el módulo para que sea positivo ahora. ¿Okay? Entonces, pues ya, ese sería el código y pues ya regreso, aquí fíjense que regreso esto de acá. ¿Okay? Regreso la matriz de resultado porque depende del problema, es lo que yo le voy a hacer a esta matriz. ¿Okay? Van a haber veces que yo simplemente quiero saber si hay resultado o no. Hay veces que yo quiero saber pues cuántos resultados hay. O hay veces que quiero pues saber cuál es la solución como tal. Entonces regreso la matriz esta, la del resultado. Y ya, lo que yo quiero hacer con esa matriz pues va a depender de la función que manda a llamar al Gauss-Jordan, ¿no? Entonces ya, esa sería la implementación de Gauss-Jordan con módulo. ¿Okay? Ya si quieren hacerlo para números reales, pues simplemente es pues quitarle los módulos, ¿no? Le quitan los módulos y pues ya es la de ya se le Gauss-Jordan con números reales. Igual tienen igual pueden ver el código de Alan. Por ejemplo, aquí Alan, pues sí, lo hace para números reales. De hecho tiene más opciones. Entonces pues también pueden revisar la implementación de Alan porque bueno, igual tiene más es más robusta su implementación. Tiene más opciones. ¿Ok? Pero bueno, creo que al menos para los usos típicos de la programación competitiva, esa función ya es suficiente. Entonces, ¿alguna duda con la implementación? En lo que tomo agüita.
Ok, ahora sí vamos a ver problemas. Ok. Bueno, además tengo cuidado porque, bueno, tengo cuidado porque este módulo siempre solo funciona cuando este módulo es primo. Ok, no tengan en cuenta eso. Si les piden módulo, algo que no sea primo, hay que hacer por ahí otras cosas que son un poco más especializadas y ya son cosas que no son cosas que ni siquiera hemos visto en avanzados. Así que, bueno, si no es primo, pues hay que hacer otras cosas. Entonces, solo tengan cuidado con eso. Vamos a ver este problema que no sé si es el único que podamos ver el día de hoy. Creo que yo lo tenía abierto acá. Bueno, no sé. Entonces, vamos a ver este problemita, ¿no? Entonces está rápido, vamos a rápido de leer. Si quieren, en lo que lo leen, igual voy platicando de qué se trata. Básicamente lo que les dicen es que eh, me dan un grafo no dirigido, y quiero colorear cada nodo con un color, y tengo acá colores disponibles. ¿Ok? Aquí lo especial es que cada color está identificado con un número entre 0 y k-1. Entonces yo le puedo asignar a cada nodo pues un color entre 0 y k-1 y k-1. Pero la condición que se debe de cumplir pues es esta congruencia de acá. ¿Ok? Para cada nodo v, si agarro todos sus vecinos, bueno, todos los nodos con los que son adyacentes a ese nodo v, recordemos que en teoría de grafos dos nodos son vecinos cuando pues tienen una arista. Entonces yo para cada nodo v voy a agarrar todos los nodos con los que comparto una arista, y se tiene que cumplir esta congruencia, que mi color, el color de v, tiene que ser congruente módulo k con el color, bueno, con la suma de los colores de, de los nodos que son adyacentes al nodo v, ¿no? Entonces esa es la condición para colorear, que se tiene que cumplir esta congruencia para todos los nodos. Entonces tenemos que contar la forma que existe de colorear el grafo manteniendo esta condición, manteniendo todas estas congruencias. ¿Ok? Y ya, ese es el problema. Y nos dan, bueno, obviamente nos dan el número de nodos, el número de aristas, el valor de k. Aquí nos aseguran que k es primo. Entonces por ahí ya nos da una pista de por dónde va lo de Gauss. De hecho, desde aquí mismo ya se ve, porque eso ya es una congruencia. Entonces básicamente vamos a tener que resolver este sistema de congruencias. Y pues bueno, después eso nos van a dar las aristas del grafo. Ok, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Por ejemplo, bueno, aquí el segundo grafo que nos dan, el segundo ejemplo que nos dan aquí, pues es un grafo así, donde le pongo el color 0 a este nodo, le pongo el color 0 a este nodo, le pongo el color 1 a estos dos, y le pongo el color 2 a estos de acá. Ok, entonces ese es el problema, ¿no? Bueno, esa es una solución para el primer caso. ¿Ok? Por ejemplo, aquí vamos a ver que se cumplen las congruencias para este grafo.
Por ejemplo aquí, el color de este nodo, que es 0, es congruente con 2 más 1 módulo 3. Okay, aquí, no sé, aquí el módulo del segundo caso es 3. Okay, entonces esto es congruente al módulo 3 porque pues 2 más 1 es 3 y pues eso módulo 3 pues es 0. Entonces se cumple la congruencia para este nodo. Ok, por aquí tenemos que para este nodo su color es 1. Entonces 1 que es congruente con 0 más 1, módulo 3. Entonces se cumple la congruencia para este nodo. Para este de acá, su color es 1 y su único vecino pues es este de acá, ¿no? Entonces su vecino tiene color 1. Entonces pues 1 es congruente con 1 módulo 3, ¿no? Ahora para este nodo, el color de este nodo es 2. Y pues el 2, sus vecinos pues es este 0 de acá, no este que tiene color 0. Este que tiene color 2. Entonces pues 2 es congruente con 2 más 0 módulo 3. Y este 2 acá, pues su vecino, pues su único vecino pues es este otro que tiene color 2. Entonces pues el 2 es congruente con 2 módulo 3, ¿no? Entonces ya, vemos que se cumple la congruencia que nos pide el problema para cada nodo. ¿Ok? Entonces ya, ese es el problema que nos pide. Entonces pues aquí, bueno, aquí, no, aquí aparte de este, aparte de este coloreado, hay otros dos coloreados que aquí nos los pone. Entonces si ustedes comprueban para estos, si ustedes comprueban las congruencias para estos dos coloreados, pues van a ver que se cumple el coloreado, ¿no? Se cumplen las congruencias. Entonces pues hay tres soluciones, bueno, tres formas de colorear el grafo para el segundo caso. ¿Okay? Entonces ya ese es el problema. Entonces, bueno, si quieren, les doy unos dos minutitos para que lo piensen. Déjenme, desconecto unos 2 minutitos. Ahorita regreso. Ok, ¿alguien pensó en alguna solución para el problema? Ok.
Aquí como que lo fácil de ver pues es que aquí ya mismo nos están dando las congruencias, ¿no? O sea, aquí ya básicamente tenemos que armar una congruencia para cada nodo. Y pues ya está o sea, básicamente el sistema de congruencias pues ya nos está dando el problema. Simplemente tenemos que agarrar pues cada nodo y hacer su congruencia, ¿no? Entonces, pues digamos que... no lo voy a copiar mejor. No sé si se va a copiar bien. Entonces, digamos que pues tenemos esto para cada nodo. Se ve feo. Ok, nomás voy a poner aquí color. Le voy a poner más col. O sea, digamos que las variables son estas que se llaman call, ¿no? O sea, call de v son las variables. Entonces, pues esto es congruente pues con los colores de sus vecinos, ¿no? Call de módulo K, ¿ok? Entonces ya tenemos una congruencia para cada nodo. Pues ya lo único que tenemos que hacer para pasarlo a su forma pues para meterlo al Gauss-Jordan, pues tenemos que pasar todo esto, lo pasamos a la izquierda, ¿no? Pues ya nos quedaría el color de V menos el color de 1 menos el color y así, ¿no? Bueno, aquí le voy a poner simplemente los puntitos menos el color de UM, módulo K. Ok, entonces, bueno, aquí sería congruente módulo 0, módulo K, ¿no? Entonces, pues básicamente pues es armar una congruencia para cada nodo y ya así armamos pues el sistema de congruencias. Y pues ya lo podemos meter esto, estas congruencias pues ya las podemos meter al Gauss-Jordan. De hecho, el mismo que les pasé fue el mismo que usé en el problema. Y ahora lo único interesante pues es de qué forma vamos a contar el cuántas soluciones hay. Ok, entonces esa es lo único que nos falta por ver, ¿no? Ya sabemos que si al final nos regresa pues una inconsistencia. No, que de hecho que no va a existir ninguna... Aquí nunca se va a dar el caso en el que no haya solución, pero bueno. Si por alguna razón nos da una inconsistencia de que pues 0 es congruente con un número positivo, pues ya aquí sabemos que hay 0 soluciones, ¿no? Entonces si tenemos una inconsistencia en la que tenemos pues una fila que tiene puros ceros con excepción de la última columna, entonces tenemos 0 soluciones. Esa es una. Si tenemos una solución, bueno, si nos da una matriz en la que no tenemos ninguna variable independiente, entonces aquí hay una solución, ¿ok? Una solución si no hay variables independientes, ¿ok? Entonces hay una solución si no hay variables independientes, ¿no? Por las características del Gauss-Jordan. Aquí lo único interesante pues es cuando hay variables independientes, ¿ok? Entonces digamos que hay exactamente una variable independiente. De hecho vamos a hacer lo siguiente. Ese es el problema, ¿no? Esa es mi solución. Entonces vamos a ver cuál es la matriz que nos regresa después de hacer Gauss-Jordan. Sería rho r
de A, int x de R, si a x, x sería entonces ahí está. Si no alcanzan a ver me pueden decir, pero bueno, creo que sí se alcanza a ver. Esa es la matriz que me regresa en el primer caso, ¿no? En el primer caso en el que me dice que hay un 1. Entonces, ¿cómo sé yo que hay solamente una solución? Pues porque aquí no hay ninguna variable independiente. Aquí todos los unos que hay en la matriz resultado están en la diagonal principal. Entonces, como no tengo variables independientes, sé que la respuesta es 1. Pero ¿qué ocurre en el segundo caso? En el segundo caso sí tengo una variable independiente. La variable independiente es la que está en la 1, 2, 3, 4, en la quinta columna. Entonces en la quinta columna yo tengo una variable independiente. Entonces, ¿qué sucede con esta variable independiente? Que yo le puedo, que como es una variable independiente, yo le puedo poner cualquier valor. Pero en el problema me restringen que el valor que yo le puedo poner a las variables pues tienen que estar entre 0 y k menos 1. Entonces como las variables, bueno, como los colores solamente pueden estar entre 0 y k menos 1, solo tengo k posibles valores que yo le puedo dar a esta variable independiente. Entonces como yo le puedo dar k valores a esta variable independiente y como k es igual a 3, entonces yo le puedo poner pues esos 3 colores a esta variable independiente. Entonces pues por eso hay 3 soluciones, porque dependiendo del valor que yo le ponga a la variable independiente, va a ser el valor que va a tomar por las demás. Entonces esa variable independiente es la que me define el valor que van a tener las demás variables, ¿no? Entonces ya, son 3 por esa variable independiente, ¿no? Entonces ese es el segundo caso, ¿no? Pero ahora, ¿qué sucede en el caso general? Si después de que yo aplico la solución existe, bueno, digamos que ya apliqué ya en un caso de prueba yo apliqué Gauss-Jordan y me aparecieron que hay a ponerle z variables independientes. ¿Okay? Entonces hay z variables independientes después de que yo aplico Gauss-Jordan. Entonces yo a cada una de estas variables independientes yo les puedo asignar un valor, un valor arbitrario, el que yo quiera. Y como son variables independientes, su valor no se va a ver afectado por el de otras variables. Entonces, digamos que x1, x2 y xz son mis variables independientes. Entonces yo a cada una de ellas le puedo poner un valor entre 0 y k menos 1. A x2 yo le puedo poner un valor entre 0 y k menos 1. Y así. Hasta xz, k menos 1. Entonces, como yo a cada uno le puedo poner k valores distintos, entonces si yo aplico el principio de la multiplicación, bueno, del producto, el principio del conteo del producto, entonces yo voy a tener pues k por k y así por k z veces, ¿no? Entonces voy a tener k a la z soluciones. ¿Okay? Entonces el problema es lanzar Gauss-Jordan, contar cuántas variables independientes existen, y como esas variables independientes yo les puedo poner cualquier valor entre 0 y k menos 1, entonces pues la cantidad de soluciones pues es k multiplicado z veces, ¿no? O k a la z. Y ya.
Esa sería la solución completa del problema. Entonces, ¿alguna duda con esto? ¿Con la solución? Ok. Y pues bueno, solo te falta ver la complejidad, ¿no? La complejidad de Gauss-Jordan. Entonces, para ver la complejidad, pues podemos mirar el código. Aquí este while de acá, pues ya nos aporta algo lineal. Este for de acá nos aporta otra cosa lineal. Y este otro for de acá nos aporta otra cosa lineal, ¿no? Entonces, este for de acá es el más costoso. ¿Ok? Porque este for está anidado con este for y con este while, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues tres iteraciones anidadas y cada iteración pues va hasta n, entonces pues aquí ya hay esa parte de acá ya es cúbica, entonces la complejidad de Gauss-Jordan pues es cúbica. Ok, ya. Entonces pues aquí como la n va hasta 100, pues sí, una cúbica pues todavía funciona bien. Ok, entonces pues ya. La complejidad de Gauss-Jordan, bueno, para este problema y para todos va a ser cúbica. Okay. Cúbica en el tamaño de pues la matriz. Suponiendo que la matriz es cuadrada, ¿no? Si la matriz no es cuadrada, pues va a ser cúbico en la dimensión que sea más grande. Entonces, pues ya. Entonces ya, pues hasta aquí llegaría la parte de matrices. Eh, ya vimos pues las dos aplicaciones, una para la exponenciación de matrices y otra con Gauss-Jordan, ¿no? Hay otras eh, aplicaciones como... Bueno, que voy a poner otras aplicaciones para que pues, si estén curiosos por investigarlo. Son aplicaciones que se usan en programación competitiva, que son eh, para bases vectoriales y otras para eh, cadenas de Markov. Okay. Bueno, que básicamente esa es como que otra aplicación de Gauss-Jordan. Pero bueno, estas son otras aplicaciones que pues ya no dieron tiempo de ver y que bueno, normalmente se ven en avanzados de todas formas, ¿no? Entonces, si alguno llega al avanzados, pues ahí se ven esas dos cosas. Pues ya, sí que llegaría a mi parte. No sé si en algún momento del semestre vuelva a dar clases. Ahorita lo que sigue es el tan esperado FFT de Alan, que ese ya es una tradición en el club. Entonces, sí, pues a ver si, a ver, no sé, espero que al menos alguno de ustedes sí llegue a avanzados. Pero bueno, ahorita lo que sigue pues es la parte buena, la parte de FFT de Alan, que ya es una tradición aquí. Y después de eso pues viene la segunda parte de estructura de datos. Pero no sé si vayamos a ver eso porque ya todos estamos ya todos los que damos clases, casi todos estamos en internships, entonces como que ya no hay mucha gente que dé clases. Entonces no sé si vayamos a acabar con FT o si vayamos a llegar a la segunda parte de estructuras. Pero bueno, de todas formas, pues me despido por el momento, pues ya, la siguiente semana nos vemos con Araneo.